Les doy nuevamente la bienvenida al octavo Congreso Interfaces Virtual 2020. Me presento, mi nombre es María Laura Cabanillas, soy docente. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Soy docente de la carrera de diseño de indumentaria hace más de 10 años en la casa y bueno, es un honor para mí ser parte del Congreso Interfaces. Hace varios años, desde el comienzo del Congreso participo y es un agrado para mí compartir este momento con todos ustedes. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Este es un acontecimiento global sin precedentes que nos ha planteado el enorme e impensado desafío de configurar la octava edición del Congreso Interfaces. De esta manera online, ¿no? Saben bien que el Congreso Interfaces tiene la característica de ser presencial, pero bueno, ante los acontecimientos, este es el camino a seguir. En esta etapa preliminar, lanzamos interfaces online, donde a través de webinar de frecuencias quincenales hemos compartido en primera persona las experiencias pedagógicas de docentes y directivos de instituciones educativas de todo el país. Sobre todo al migrar de las clases presenciales a las clases virtuales en tiempo récord. Todas las charlas de intercambio están disponibles en Palermo Interfaces Online. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bueno, este año el Congreso cuenta con 400 ponencias distribuidas en 38 comisiones en vivo. Recordamos que el Congreso es libre y gratuito, la participación, tanto para conferencistas como para oyentes. Bien, bueno, son muy interesantes todas las ponencias que vamos a compartir hoy, ¿sí? Los voy a ir nombrando para ver si me pueden decir en el chat si están presentes, si tienen algún tema de conexión. Los voy a ir nombrando a medida que, en el orden en que se van a ir presentando. Perfecto, sí. La ponencia número 62, la microclase, la orabilidad planificada. Laura Velando, Andrea Ninomilla, de Universidad de Morón. ¿Están aquí? ¿Contamos con ustedes? Buenísimo, genial. Bueno, luego vamos a... Buenísimo, Laura y Andrea, genial. Luego vamos a continuar con la ponencia número 63. El título es Secuencia didáctica interactiva para inglés de primaria en contextos de baja conectividad. La ponencia la realizan Máxima, Aide Benítez, Rodrigo Eugui, Pedro Figueroa, Vanessa Luz Frasino, Florencia Furlotti, de Córdoba. ¿Sí? ¿Están presentes? Creo que sí, ¿no? Me pusieron todos presentes. Creo que es este grupo. Buenísimo, genial. Bueno, les pido disculpas si algún apellido lo nombro mal. Buenísimo. Genial. Bueno, luego vamos a seguir con la ponencia 64. Equipos de ayuda mutua inspirados en la técnica TAI de Slavin para autorregular el aprendizaje. Ah, bien, Roberto. Roberto Busquiel, de Alicante, España. Bueno, qué interesante, ¿no? Ver cómo estamos por allí. Ahora nos va a contar el compañero. Bueno, la participante número 65, despertar capacidades diversas, que soy yo, María Laura Cabanillas, de la Universidad de Palermo. Doy el presente. Luego nos ordenamos. Bien, perfecto. La ponencia número 66, engranaje de acción para un trabajo articulado en situaciones emergentes. Paula Sabina Cresugarte, de apoyo administrativo de Paraguay. Bien, buenísimo. Luego tenemos la ponencia 67, uniendo voluntades, aulas planas para el cambio educativo,
de Silvina Carnicero Sanguinetti, Valeria Heinrich. Bien, de Buenos Aires, Avellaneda, Buenos Aires. ¿Están? Buenísimo, genial, estamos todos por ahora. Luego seguimos con la 68, Creando Aulas, de Virginia Hilden. Ah, muy bien, presente. Virginia, porque me aparece como Valeria, pero Virginia de la ponencia 68, ¿estás presente? ¿Estás conectada con nosotros? Bueno, esperamos un ratito, seguramente luego se una. Bien, seguimos con la ponencia 69, aulas virtuales en tiempos de pandemia, con Sofía Angélica Molina Martínez de Paraguay. ¿Contamos con ella? Bueno, vamos, seguimos, seguramente se conecte en breve. Luego, la anteúltima, que es la ponencia 70 de la enseñanza vertical a la horizontal, de Oscar Rodríguez, del Sagrado Corazón de Barracas. Oscar, buenas tardes, bien, genial. Y luego seguimos con la ponencia 71, que es la última, y ya veremos lo que trae, Reflexiones Educativas en Pandemia, de María Marta Villalba. Buenísimo, María Marta, genial, de Avellaneda, Instituto María Auxiliadora. Genial. Bueno, la dinámica es muy concreta. Tenemos 5 minutos aproximadamente por ponencia, y a pesar de que en algunos grupos sean más participantes, pero bueno, son los 5 minutos que tenemos destinados. ¿Sí? Y yo me voy a dejar para el final, así puedo coordinar un poco más distendida y luego comparto mis palabras junto con ustedes. El problema que tenemos es que no se puede compartir, seguramente esto lo sepan, por una cuestión de, para no cargar la red, no podemos compartir archivos, ¿sí? Fíjense que yo no he compartido la cámara, cosa que no me gusta siempre presentarme, pero hay unas cuestiones que cuando compartimos demasiado peso, empezamos a enlentecer la reunión. Bien, estamos junto con el moderador, ¿sí? Adrián, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Nos vas a estar ayudando. ¿Se puede compartir algún Para el link? soy Agustina. Adrián tenía... Ah, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Agustina. Adrián tiene problemas con el micrófono, así que no sabemos si nos va a poder ayudar con el audio. Pero bueno, yo estoy acá presente también para cualquier cosa que necesites. Buenas tardes a todos y cualquier cosa estoy en el chat respondiendo sus dudas. Excelente. Bueno, uno de los presentadores nos pregunta si puede compartir algún link. Sí, eso sería genial compartirlo en el chat, ¿no? Algún link, algún material, se puede tranquilamente, ¿sí? Buenísimo, Roberto. Bueno, comenzamos entonces. Vamos con la ponencia número 62, la microclase, la oralidad planificada. Yo tengo mi compu 1608, ¿sí? Más o menos para que compartamos el tiempo. Bien. Hola, Laura, ¿cómo estás? Comenzá cuando quieras, te vemos perfecto. Laura Velando, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Te veo perfecto, Laura. Se te ve genial. Bien. Te escuchamos muy bien. Bien, bienvenidos. Y Andrea también, ¿eh? Perfecto. Nosotros no nos vemos, por eso entonces queríamos saber si se veía bien. ¡Qué incógnita! Claro. Es la magia de la virtualidad. Perfecto. Y nos vamos acostumbrando a ello. Bueno, perfectas a las dos,
Súper bien. Gracias. Nos hemos peinado Muchas y todo gracias. para la Sí, están divinas. Perfecto. Bueno, gracias. difícil comenzar, ¿no? Así que vamos a empezar a romper el hielo. Mi nombre es Andrea Ninamilla, la colega, la profesora Laura Velando, y venimos a traer esta idea de la migración de la clase presencial a la clase virtual a través de una propuesta que se llama microclase. Entonces, para comenzar, digo, para que me cuenten a partir de ahora el tiempo, implica que el acto de presentar, que es esta comunicación de un contenido que hace el docente con un propósito determinado y frente a un auditorio, estamos acostumbrados que sea en la presencialidad, por lo tanto, el intercambio con el auditorio obviamente enriquece estas clases. El acto de presentar en época de pandemia se convierte inmediatamente en clases grabadas, en el mismo ritmo que logramos en la clase presencial. Y acá caemos en un gran error, porque todos hemos presenciado estas clases y se tornan aburridas o desmotivadoras o confusas. Entonces venimos a proponer una oralidad filmada o una microclase que por supuesto tiene una experiencia sensorial diferente al material PDF que podemos mandar por la plataforma, porque el alumno puede escuchar al docente, puede verlo, pero también puede interpretar otros mensajes que tienen que ver con lo gestual, por ejemplo. Hay otras ventajas de esta microclase que tiene que ver con la ubicuidad, es decir, el alumno puede ver, o el estudiante, perdón, puede ver esta clase las veces que necesite, cosa que no pasa en la presencialidad, y también puede verlo en cualquier dispositivo y en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Lo primero que tenemos que pensar es que el tiempo no puede exceder los 9 minutos. Así como acá nos dan 5, pensamos que una microclase no podría exceder los 9 minutos, pero esto no quiere decir que sea no planificado o sea improvisado. Así que le doy la palabra a Laura para que nos pueda orientar cómo formar o cómo armar una microclase efectiva. Gracias, Andrea. Bien, nuestra propuesta de la microclase de la oralidad planificada nos permite pensar en una narrativa ideal, en una narrativa bien planificada que tendría que contener al menos los 3 momentos básicos de cualquier tipo de relato, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Las exposiciones orales transcurren en una línea que va de un punto A a un punto B, y dentro de esa línea debe transitar este viaje, este relato, esos 3 momentos básicos. El punto A debe ser un punto problematizador, motivador, cautivador. Es el momento en donde se capta la atención total del receptor. Ese es el momento en donde se vislumbra el mensaje. El desarrollo de la presentación de los contenidos debe tratar de mantener esta curva atencional que por lo general, si la clase es muy larga, tiende a caer, en su máximo esplendor, tratando de generar determinados momentos de clímax o puntos de giro en el que el transcurrir por esa clase sea llevadero y tenga la atención total del estudiante, hasta llegar a un punto B, un punto final, un punto de cierre. Voy a ir por partes. El inicio, el llamado a la acción, el llamado de interés del estudiante, puede ser captado a través de diferentes maneras. Por ejemplo, mencionar una pregunta abierta, una pregunta retórica, una experiencia de vida, una frase disparadora. Un caso a resolver puede también ser una imagen polisémica o cualquier estrategia que pueda incorporar el docente que capte la motivación genuina del estudiante. La apertura, para diferenciar este inicio del desarrollo, la apertura, se recomienda la inclusión de un clip o de una pantalla, puede ser también una imagen, en donde se destaque el título del contenido a presentar, en donde el docente haga gráfico con letras grandes el título del contenido. También se recomienda utilizar subtítulos que incluyan el nombre del docente, la unidad temática, la cátedra, la asignatura, la materia que va a dictar el docente. En cuanto al desarrollo, es recomendable presentarse, como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en este congreso, que el disertante explique también los objetivos de esta clase. Y durante toda esta exposición, que va a ocupar la mayor parte de estos 9 minutos de la microclase, seguramente va a estar acompañada por conceptos muy importantes. Esos conceptos
se aconseja reafirmarlos a través de uso de subtítulos. La tecnología nos brinda un montón de herramientas de edición de video. Los subtítulos lo que van a hacer es destacar los conceptos más importantes que van a acompañar a los contenidos. También la incorporación de imágenes, estadísticas, fotos, cartografía, obras de arte, depende de la temática del contenido a enseñar, que van a acompañar la oralidad, pero siempre sin confrontarla, sin olvidar que el protagonista de esta oralidad es el docente, es el presentador. Y la atención se va a captar cuanto más se da hincapié en destacar la postura, la posición y la forma de explicar los contenidos del docente. Por último, y para llegar al punto B y al desenlace, tiene que haber un cierre con este punto A mencionado anteriormente. Tiene que haber algo circular, que se retome esa frase disparadora, esa pregunta retórica, esa idea que se utilizó en la apertura para que tenga un cierre, un desenlace esta clase. Por último, se recomienda incluir créditos, estrategias utilizadas en las películas, en todo tipo de la producción del material audiovisual, en donde se destaque también el nombre, el apellido del docente, la temática, y si es necesario, obviamente, la bibliografía, y dependerá del contexto y la reutilización de este material, de esta microclase, de esta oralidad filmada, que el docente quiera exponerlo en otros contextos, así que a veces no es tan recomendable utilizar el contexto áulico o el contexto institucional en los créditos. Andrea. Bien, entonces, a modo de síntesis, y como decíamos, enseñábamos en esto de la microclase, a modo de síntesis queremos destacar lo siguiente: que el tiempo esté limitado por como mucho a los 10 minutos, que haya una planificación previa, consciente de las etapas, de la importancia del inicio, la importancia del desarrollo y del cierre, mantener la motivación para que el estudiante se apropie de estos conocimientos, porque para eso estamos presentando la microclase, y justamente también hacer uso de la tecnología y la edición de videos que podrá complementar todo lo que antes solamente lo decíamos hablando. Hasta acá llegamos. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Bien, ayuda a cómo planificar en estos tiempos. Que nos tomó de sorpresa a todos los profes. Interesantísimo. Bueno, quería también comentarles que luego de las ponencias vamos a tomarnos un tiempo para el debate, porque ya veo que va a ser muy rico. Muy bien. Bueno, seguimos con la ponencia número 63. ¿Sí? Las pueden, tal cual, pueden colocar algunas preguntas en el chat para que queden y luego podemos ir compartiéndolas al final. Bien, la 63 es un grupo numeroso. Bien, Máxima, Rodrigo, Vanessa y Florencia, todos de Córdoba. Hola. Hola. Bueno, yo la verdad que soy un inmigrante porque vengo de Uruguay. Ah, bueno. ¿Estás en Córdoba ahora? ¿Cómo? No, vivo en Uruguay, sí. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer participar en este encuentro. Felicitaciones al equipo organizador. Y bueno, nuestra propuesta, cuyo enlace compartiré en el chat general, se focalizó en un problema común a dos instituciones educativas públicas de nivel primario, localizadas en la periferia de la ciudad de Córdoba: la Escuela Municipal Azor Grimaut y la Escuela Municipal Saúl Taborda. Los destinatarios fueron 87 estudiantes de 4 sextogrados, A y B en cada institución, y se trabajó en el marco disciplinar de la asignatura inglés. El desafío consistió en producir una pieza digital que permitiera asegurar la continuidad pedagógica en contextos de baja conectividad a Internet, tanto a nivel escolar como familiar. Tras la interrupción abrupta del proceso presencial de enseñanza debido a la emergencia sanitaria. Bien. Sigue Máxima. Bien. Hola. Hola Máxima, bienvenida. Hola, ¿qué tal desde Posadas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Posadas Misiones estoy hablando, así que bueno, somos un grupo
que estamos trabajando en conjunto. Bueno, yo voy a comentar un poco en líneas generales la cuestión de la secuencia didáctica, entendiendo que esta tarea consistió más que nada en organizar las situaciones de aprendizaje, y nuestro diseño se enmarca en el escenario de la interactividad como construcción didáctica, concretado en una pieza de contenidos realizado en un PowerPoint sobre la unidad del presente simple, la unidad didáctica. Oportunamente, lo que hicimos fue acordar que el material confeccionado debería reflejar la interactividad entre el docente, el material, el estudiante, así también el trabajo individual y entre pares, favoreciendo de esa manera una propuesta de actividades espiralada y centrándose en esta temática que es el presente simple. Eso nos lleva a un guionado del recurso como secuencia didáctica. Y bueno, y por último, indicar que una de las estrategias de las actividades consistió en el juego como actividad lúdica, y también como actividad final, los estudiantes en forma grupal presentaran o resolvieron en una rutina diaria mediante la interpretación de los géneros como el cuento, el cortometraje, la historieta. Ahora continuamos. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Florencia. Bueno, y te vemos perfecto también. Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo quería contarles las decisiones pedagógicas que fuimos tomando al momento de construir nuestra pieza de información, este recurso didáctico que armamos. Y uno de los criterios que tuvimos en cuenta fue la continuidad del vínculo pedagógico, porque en este contexto de enseñanza remota de emergencia, muchos estudiantes quedaron desconectados con la docente de inglés, que es Vanessa, y ya les va a contar. Y algunos, muy poquitos, estaban conectados. Entonces la idea era motivarlos a estos que estaban conectados y poder generar un recurso educativo que pudiera motivarlos y alentarlos a aquellos que no estaban todavía sumados, digamos, al contexto de clase. Otro de los criterios fue la utilización de diferentes formas de representaciones, que es un concepto de Eisner, presentando el contenido de la secuencia mediante música, audios, videos, imágenes, textos, para que a través de estos medios expresivos poder trabajar las macrohabilidades lingüísticas, la escucha, el habla, la lectura y la escritura, con el objetivo de habilitar diversos recorridos e ir integrando distintos lenguajes. Y otros criterios que ya fue mencionando Máxima fue la interactividad y que la presentación que nosotros les pasáramos a los chicos se pudiera utilizar sin conexión a internet, funcionando como un micrositio donde el estudiante puede ir avanzando a medida que recibe las orientaciones de la tutora. Bien, continúo yo muy brevemente para ir en la etapa final de este proyecto. Hubo decisiones que tuvieron que ver con la función del docente, porque en este contexto se transformaron sus roles y pasó de una interacción presencial y habitual a una guía virtual, este tutor en un contexto de materiales interactivos, como decían, y también de clases remotas de emergencia. Se transformó la docente en una tutora facilitadora, orientadora, motivadora, a partir del seguimiento de la comunicación y el acompañamiento, que la premisa era que fuera gradual y permanente para que este seguimiento tenga su resultado. El docente se transforma así, no en protagonista de esta secuencia didáctica, pero sí en un actor esencial para garantizar el protagonismo, la autonomía y el aprendizaje de los alumnos, teniendo como base la cercanía, la orientación, el generar y motivar la atención y el dejarse sorprender con las producciones de los alumnos. Hola, ¿me escuchan?
Hola. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Vanessa, yo soy la que implementó en el aula esta propuesta. Fue un gran desafío implementarla debido a las limitaciones con respecto a las TIC, como la baja conectividad o la falta de dispositivos en los hogares de los estudiantes para acceder a propuestas tecnológicamente mediadas. Es la primera vez que implemento en escuela primaria un tema tan importante como Present Simple. La respuesta de los alumnos fue muy alentadora, junto al acompañamiento de sus padres, de sus familias, las cuales también tuvieron influyeron de manera muy positiva en los resultados. La motivación fue clave para llevar a cabo esta secuencia didáctica en la que muchos alumnos que se habían desconectado del sistema se volvieron a conectar en esta propuesta lúdica al estilo de gamification. Y como decía, los alumnos estaban muy motivados porque esta era una propuesta basada en juegos, en distintas actividades que tenían que hacer con distintos tipos de interacción, y había un proyecto final muy interesante, en el cual tenían que crear una coreografía, un meme, un corto sobre sus rutinas diarias en la cuarentena. Entonces, eso hizo que la motivación de los alumnos fuera demasiado favorable, ¿sí? Y que se pudiera llegar al final de este proyecto. Por diseño, este proyecto fue planificado para ser llevado a cabo totalmente de manera asincrónica. Sin embargo, emergieron encuentros sincrónicos, los cuales fueron el punto de encuentro para resolver dudas, para integrar los contenidos que hemos visto y también para facilitar la interacción con y entre los estudiantes. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas. Tenía el micrófono cerrado, perdón. Que qué desafío, ¿no? Porque para niños de primaria, un tiempo de verbo no es nada fácil de una manera virtual. La verdad que te felicito. Bueno, nos dejamos a disposición en los comentarios el link de la secuencia didáctica. Tiene licencia libre, Creative Commons, para que cualquier docente de inglés y de todas las asignaturas lo puedan utilizar. Lo hicimos en Google Slides. Y bueno, funciona al estilo de videojuego en el celular, con todos los botones, se puede navegar, se pueden ver los videos, se pueden ver los audios que están embebidos. Fue magnífico, magnífico, y además la motivación de los alumnos. Yo hasta el día de hoy estoy agregando números de teléfonos de alumnos que se habían desconectado y que estamos en septiembre y volvieron a engancharse gracias a esta propuesta. La verdad que te felicito, Va, todo el equipo. El equipo, fue un equipo. Somos maestrandos, pero también la motivación fue clave. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que te felicito, muy bien. Los felicito a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, genial. Seguimos con la ponencia 64. Equipos de ayuda mutua inspirados en la técnica TAI de Slavin para autorregular el aprendizaje. Con Roberto desde Busquiel, desde Alicante. Maestros innovadores, alumnos competentes. Bien, MIAC se llama. Maestros innovadores, alumnos competentes. Alicante, España. ¿Nos escuchás, Roberto? Sí. Roberto, sí. Bien, buenísimo. Ahora. Estoy conectando el audio y el vídeo. Un segundito, ya lo tengo. Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis bien, no? Perfecto, y te vemos perfecto. Bueno, genial. Buenas tardes, buenas noches de España. Y bueno, voy a compartiros dos links, ¿vale? Que son los dos documentos, el eje vertebrador de esta propuesta metodológica. Y os comento un poquito, ¿vale? Bueno, mi propuesta, equipos de ayuda mutua para autorregular el aprendizaje, es una técnica que está inspirada en la técnica TAI de Slavin, como dice el título. Es una adaptación que combina la enseñanza individualizada con el trabajo en equipo. La tarea de aprendizaje se estructura en unos programas de objetivos y actividades que están diseñados por el docente con la ayuda del propio alumno y facilita que se creen diferentes itinerarios de aprendizaje
adaptados a las necesidades que estos tienen. Os he compartido 2 links donde está el documento de objetivos y actividades para que podáis echarle un vistazo mientras os voy contando un poquito sobre esta propuesta. Es una herramienta que es útil para cualquier área, fomenta la educación personalizada porque también permite hacer uso de distintos procedimientos metodológicos como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en el pensamiento, el uso de organizadores gráficos, la evaluación formativa y modelos de aprendizaje como el Visual Thinking, Flip Classroom. Bueno, a través de este método, enseñanza-aprendizaje, el alumno también puede combinar actividades de forma individualizada, en parejas, en grupo clase y con distintos tipos de agrupamientos cooperativos. Todo el alumnado dispone de su plan de trabajo personalizado que está compuesto por estos 2 tipos de documentos. Uno corresponde a los objetivos de aprendizaje, son unos objetivos personales que indican todo lo que deben aprender durante la unidad didáctica y el otro documento refleja las actividades que deben realizar para alcanzar dichos objetivos. Para el diseño de estas actividades, estas pueden ser creadas por el docente haciendo uso de estrategias. Cuando hablo de actividades, no hablo de ejercicios, hablo de actividades que pueden tener una duración de una sesión de trabajo, 2, 3 sesiones, depende del modelo de actividad que presentemos. Y también, en el caso de etapas superiores, estas actividades pueden ser elegidas también por ellos mismos, por los propios alumnos, con la ayuda y supervisión del docente. Al igual que a la hora de su realización, ellos pueden priorizar qué actividades quieren realizar, cómo las quieren llevar a cabo, si deciden hacer una actividad en equipo, si deciden hacerla de forma individual, en pareja, si quieren hacerla con el grupo clase. Y bueno, es importante destacar de que no todos los alumnos deben hacer las mismas actividades, cada uno tiene unas actividades adaptadas al nivel. Y también tendrán la posibilidad de realizar actividades tanto de forma individual, como he dicho, con parejas, como con sus equipos de trabajo. En cuanto al diseño de estas actividades, como he mencionado antes, podemos utilizar diferentes herramientas de aprendizaje para trabajar los conceptos y los contenidos. Estas actividades pueden ser una combinación de tareas del libro de texto, en el caso de que se haga uso del mismo en el aula, o también pueden ser actividades diseñadas por el propio docente, que impliquen diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. Podemos hacer uso de estructuras cooperativas simples, como puede ser lapicera al centro, 1, 2, 4, lectura compartida, folio giratorio. Y también eso implica que el alumnado conozca este tipo de herramientas y cada vez sea más autónomo a la hora de desempeñar la realización de esas actividades. También potencia la interacción y el aprendizaje cooperativo y mejora también las habilidades sociales entre los alumnos. Para actividades más extensas podemos utilizar también estructuras complejas, cooperativas, como puede ser el puzzle de Aronson, los mapas mentales a 4 bandas, y también podemos utilizar modelos como Flip Classroom, en la que una actividad puede ir enfocada a un vídeo tutorial para ver en casa y poder trabajar las dudas o a través de un formulario posteriormente en la clase. Como he dicho antes, también los mapas mentales también caben dentro de este tipo de actividades que se pueden realizar. Herramientas de evaluación de los procesos de aprendizaje, como puede ser Kahoot, Socrates, para ir evaluando las actividades que van realizando. Otras estrategias metodológicas que podemos utilizar puede ser el aprendizaje basado en el pensamiento, como rutinas y destrezas. Y en relación al tiempo de desarrollo de estos planes de trabajo, pueden variar dependiendo de la cantidad de objetivos y actividades que programemos a los alumnos. Desde mi punto de vista, es aconsejable realizar planes de trabajo que tengan un periodo de unas 2 semanas. Y también es importante transmitir al alumnado que tienen 2 objetivos principales. Uno de ellos es completar sus planes personales y el otro es ayudar a los compañeros de sus equipos a que completen sus propios planes. Durante todo este proceso del plan de trabajo también utilizamos diferentes herramientas de evaluación que les van a servir para evaluar el uso de las técnicas que utilizan para resolver las actividades. También uso de rúbricas, planes de equipo para ver cómo están trabajando, qué están haciendo bien, qué tienen que mejorar. Y una vez finalizados estos planes, también realizan una autoevaluación de la consecución de cada uno de los objetivos, como podéis ver en los documentos que he compartido. También hay una valoración por parte del docente sobre la consecución de cada uno de estos objetivos. Destacar que todo seguimiento de estos planes tiene
también una visibilidad para las familias que desde casa y a través de una plataforma como puede ser Classroom pueden hacer un seguimiento del trabajo que van realizando en clase del alumnado o en casa. Y en el caso de los centros educativos que trabajen con dispositivos electrónicos, podemos utilizar la plataforma Classroom, en la que los alumnos disponen de sus planes de trabajo, documentos en línea que van siendo actualizados, van siendo revisados también por los alumnos y por el docente, y desde estos dispositivos pueden acceder al área de trabajo para ir avanzando en el plan y añadiendo anotaciones y haciendo feedback también. Y bueno, pues los objetivos que he comentado, el principal es que se responsabilicen de ayudarse unos a otros para alcanzar los objetivos personales de cada uno de los miembros del equipo, que respeten los ritmos y los distintos niveles de aprendizaje, y luego tenemos los objetivos específicos que son los que van marcados dentro de los planes de cada uno de los alumnos, que engloban la adquisición de distintos objetivos correspondientes a los contenidos que trabajamos y los relacionados también con la competencia cooperativa, comunicativa y digital. Y bueno, como resumen, como conclusión, destacar que la aplicación de esta estructura nos sirve como una forma habitual de organizar las actividades en el aula, que fomenta la autonomía y la autorregulación del alumnado, tiene sus propios planes de trabajo personalizados y adaptados a los distintos niveles de aprendizaje, que es muy importante que los equipos entiendan que su objetivo principal no es solo conseguir sus avances, sino también que ayuden y que colaboren con sus compañeros de equipo y puedan aprender todos. Y bueno, y también tienen que llegar a entender que todas forman parte de un mismo equipo y que todos deben sentirse corresponsables del aprendizaje de todos y cada uno de sus compañeros. Y esta es la propuesta que quería presentaros y que, bueno, aquí en el confinamiento de España la verdad que ha funcionado muy bien porque tiene la posibilidad de trabajar tanto de forma presencial en el aula como online desde casa, incluso actividades diseñadas para que puedan trabajar de forma cooperativa a través de uso de herramientas TIC, y también pues hacer un uso semipresencial, ¿no? Presentarle actividades para que vayan desarrollando desde casa y actividades para que también vayamos trabajando desde el aula, y fomentando sobre todo pues la autonomía y la autorregulación de los alumnos. Y esto es un poco el breve resumen de lo que implica todo este procedimiento metodológico. Interesante. En el chat, uno de los compañeros también dice, ¿no?, el tema del trabajo colaborativo, cooperativo entre el alumnado, me parece como que, bueno, que es uno de los puntos fundamentales para esta situación en la que estamos atravesando. Considero que tanto a nivel docentes, ¿no?, porque también hay algo colaborativo que tiene que existir entre los docentes, entre el cuerpo directivo y docente, de forma vertical y de forma horizontal, ¿no? También creo que una de las potencias tiene que ver con esto, es interesante. El tema del trabajo colaborativo y cooperativo en el alumnado es fundamental, sí. Interesante este aspecto, también te dicen acá. Muy bien. Muchas gracias. Está bueno, ¿no? Como esto del coach y del tutor. Sí, cambia totalmente. Yo creo que el rol del docente cambia totalmente porque ya puedes ir observando las dificultades que vas encontrando. No hay una explicación ni una tarea seguida, sino que tú vas atendiendo un poco las necesidades que vas detectando en los alumnos, y eso te ayuda a cambiar la estructura, ¿no? De la segmentación de la actividad del aula cambia totalmente porque ya vas en base a las dificultades, ¿no?, que hay, que vas detectando. Claro, vas detrás de las dificultades. Eso Presentás el trabajo y vas detrás de las dificultades. Sí, que muchas veces cuando uno plantea un trabajo, bueno, espera, ¿no? Hay una de las ponencias que me pareció la última, ¿no?, que dice, ya veremos lo que trae. Bueno, veremos a ver qué comparte la... No, me imagino que tendrá que ver con esto, ¿no? Y bueno, esto es sorprendente cuando entras a clase y ya ellos tienen su plan de trabajo, lo sacan, se ponen a trabajar, ven qué actividad quieren hacer, con quién quieren hacerla, se preparan, revisan, corrigen, o sea, lo hacen todo ellos. Por eso digo que mejora la autorregulación porque al final desaparecen los problemas de la educación tradicional, ¿no? Del que no está prestando atención o se aburre en clase o tiene problemas, dificultades Entonces, todo esto pues genera que ellos mismos vayan creando su propio itinerario y su propio aprendizaje, y la verdad que los resultados son muy positivos. Perfecto, muy bien.
Bueno, muy interesante. Seguimos con la ponencia 66, engranaje de acciones para un trabajo articulado en situaciones emergentes. Paula Sabina Cáceres Ugarte. ¿Estás por ahí, Paula? Comparto mi audio. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, te vemos y te escuchamos perfecto. Qué bueno. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Y del dulce idioma guaraní, por aquí es la tarde, buenas tardes. Eso significa, es un placer compartir con ustedes. En realidad medio me quedé colgada porque dije, bueno, son propuestas demasiado interesantes, propuestas, estrategias, presentaciones, pero mi ponencia se refiere exclusivamente a mi trabajo de la supervisión administrativa en el cual yo estoy trabajando. Entonces, no traje ninguna propuesta, pero sí compartir nuestras experiencias en estos tiempos tan difíciles. Bien, interesante. Un poquito más fuerte, si querés, podés hablar, porque por lo menos yo se escucha un poco bajo. Sí, acá también dice la compañera, escucho un poco bajo a Paula, un poquito más fuerte, Paula. Ok. Capaz que mi micrófono tenga que alzar aquí. Ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Un poquito, tendrías que gritar un poquito más. Te invitamos al aula a dar clase. Bueno, genial, fantástico. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Yo trabajo en la supervisión administrativa de la región 4. Ella es dependiente de la Dirección Departamental de Educación y el cual depende del Ministerio de Educación y Ciencias. Somos como un pequeño equipo de ministerio en regiones del departamento de Itapú. Entonces, nosotros lo que quise compartir, lo que estoy queriendo compartir con ustedes es el trabajo arduo que realmente nos resultó trabajar con los docentes y específicamente con los directivos de las instituciones educativas de nuestra región. Porque más o menos que partimos en 3 etapas, todo este tiempo que nosotros fuimos pasando, como en un principio empezó todo ya desde diciembre prácticamente, pero por aquí recién y a través de los medios masivos de comunicación en el mes de febrero y marzo, como que las instituciones educativas y los directores de las instituciones entraron en una etapa de incredulidad, diríamos, en que todo pasará, todo es cuestión de tiempo, estamos incrédulos, no estaban convencidos, y hasta que surgieron las primeras reuniones online, ¿verdad? Y todo el mundo con la esperanza de la vuelta a la normalidad, cosa que no volvió a suceder, ¿verdad? Entonces, esa etapa para nosotros, quienes somos técnicos de las supervisiones administrativas y tanto pedagógicas, también resultó bastante difícil porque tendríamos que nosotros convencerles a nuestros directivos de las instituciones que realmente es un hecho y que estaríamos trabajando a través de las plataformas. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos en los términos de engranaje de acciones para un trabajo articulado, refiriéndonos a todas nuestras instituciones educativas y empezando un proceso para dar continuidad a través de las reuniones virtuales, las plataformas, las reuniones, las decisiones, desencuentros, encuentros, discusiones, proyectos y todas las documentaciones que se deberían de estar remitiendo a nuestra dependencia, se lo estaría haciendo a través de la plataforma, ¿verdad? Entonces, empezamos a crear los grupos de directores tímidamente en una segunda etapa, porque fue muy difícil simplemente para que ellos puedan crear sus propios correos profesionales, solamente esto fue bastante difícil para nosotros, hasta que pudimos lograrlo y a través de ellos, con la formación de equipos de los profesores con cada una de sus instituciones educativas y luego con los estudiantes del nivel medio y del tercer ciclo de la educación escolar básica. Es un trabajo que fue bastante difícil para nosotros, como ya dije, pero que pudimos, gracias a Dios, llevar adelante, debido a que ningún docente, ni mucho menos nosotros los técnicos de supervisiones, estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones, y mucho menos esa contención a los docentes, a los directivos y a los diferentes actores educativos, padres de familia, autoridades, la zona, y realmente fue difícil.
hasta una tercera etapa a la que nosotros prácticamente estamos ahora, es lo que una tercera etapa, ¿verdad? Donde prácticamente los directivos empezaron a ponerse las pilas, diríamos en nuestro vocabulario coloquial, ¿verdad? Se pusieron las pilas y en estos tiempos sí podemos decir que estamos convencidos que vamos a terminar el año vía online, ¿verdad? Entonces, consideramos que ahora estamos teniendo la implementación y el fortalecimiento de las redes, la digitalización y un ordenamiento administrativo en nuestra institución. Tenemos una propuesta del Ministerio de Educación y Ciencias que se llama Tu Escuela en Casa. Esta plataforma cada docente puede utilizarla, donde bajan los materiales para los estudiantes y de esa forma se los llevan las tareas a las casas, ¿verdad? Nosotros como técnicos de esta dependencia encontramos realmente que existe una gran brecha entre la zona urbana y la zona rural. Porque si bien vamos a hacer un análisis generalizado de las tareas, de los equipos formados, de los trabajos realizados, encontramos que las zonas rurales, me imagino como que en la mayor parte no están pudiendo alcanzar esa educación online, esa educación en casa, como se está diciendo, porque los docentes van llevando nuevamente las tareas en forma impresa o los propios padres van retirando a través de las casas de los docentes. Entonces, es una gran brecha de desigualdad que se va ensanchando cada vez más y esperemos encontrar algunas soluciones posibles para que esto pueda ser un poquito más equitativo. La pandemia es una situación que vino para quedarse en cuanto a los cambios en la parte educativa. Es lo que nos estamos dando cuenta. Si nosotros estamos pensando que todo va a volver a la normalidad, sería eso la anormalidad. Porque si siempre estuvimos nosotros hablando de una educación digital, de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, ahora realmente nos estamos dando cuenta de que esto es educación virtual y que prácticamente nunca se lo ha implementado como debería de ser. Entonces, abogar simplemente en estos tiempos ya de cómo reencauzar las fortalezas, las debilidades para convertirlas en fortalezas en nuestras posteriores tareas y sacar todo lo bueno que uno realmente pudo pasar con esto e implementarlas. Entonces estamos ahí en el camino, nos resta nada más que seguir adelante y de todos, porque sin nuestros directivos, sin nuestros docentes, diferentes actores educativos, si nosotros no trabajamos en forma conjunta, el trabajo es prácticamente imposible. Es todo lo que quería compartir con ustedes porque veo que... Muy bien, interesante. Interesante, además interesante el haber escuchado, ¿no? Y vos compartir tu experiencia, ¿no? La contaste muy humanamente y profesionalmente también, como que te atravesó bastante y qué bueno que este último tramo, bueno, la cosa se está de alguna manera, como lo contaste, acomodando y dando a entender que es una situación ya real, ¿no? Sí. Nuestro país tiene su peculiaridad, ¿verdad? Saben ustedes que somos uno de los países un poco más necesitados, entonces hay bastante necesidad en ese sentido, hay muchas diferencias y eso se debe encauzar a través de las políticas educativas. No claro, queda otra. No queda otra, totalmente, no queda otra. Bueno, muchísimas gracias. A usted. Muy interesante, Paula. Bien, seguimos con la ponencia número 67, Uniendo Voluntades. Aulas planas para el cambio educativo, con Silvana Carnicero Sanguinetti y Valeria Heinrich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? Te escucho perfecto, no te vemos, por lo menos ahora sí. ¿No me ven? A ver. A Silvana no la vemos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? A Valeria te vemos y te escuchamos perfecto. A ver. Silvana, te escuchamos, pero... ¿Ahora me ven? Sí, ahora te vemos. ¿Ahora me ven? Bueno. Perfecto, te vemos y te escuchamos genial, por lo menos yo.
Perfecto. Bueno, bueno, mi nombre es Silvana Carnicero y junto con mi colega Valeria Heinrich les vamos a presentar Uniendo Voluntades, Aulas Planas para el Cambio Educativo. Hasta ahora veníamos hablando y se viene hablando mucho sobre el aula invertida. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de algo distinto que son las aulas planas. Lindsay y Davis en 2012, en su libro Aplanando, proponen el concepto de aulas planas para permeabilizar las aulas y que el alumno pueda trabajar junto con la comunidad y que la comunidad de alguna manera pueda entrar a las aulas a través del trabajo que en la escuela se desarrolla. Entonces, dentro del marco del aprendizaje basado en proyectos, las aulas planas permiten crear alumnos globales con una visión del mundo basada en la tolerancia y el entendimiento a partir de conocer al otro. Es decir, las nuevas tecnologías en este sentido actúan como aliadas porque permiten aplanar las paredes del aula, posibilitando que la escuela se conecte con la comunidad y que la comunidad de distintas maneras, que luego vamos a compartir, pueda entrar a la escuela. Aplanar las aulas tiene que ver con permitir integrar distintas voces, que pueden ser voces de otros alumnos, de otras aulas, de otras escuelas, de otras partes del mundo, docentes que pueden ser colegas nuestros, que pueden hacer aportes a lo que estamos trabajando, ciudadanos de la comunidad que estén ligados o afectados por la temática de nuestros proyectos, y expertos en el tema que pueden enriquecer el trabajo de los alumnos, permitiéndoles que investiguen desde fuentes directas. Entonces, nuestro proyecto se desarrolló desde el aula de inglés, del nivel secundario, y tenía como objetivo familiarizar a los alumnos con el trabajo de distintas organizaciones no gubernamentales. Y por esto el tema de Uniendo Voluntades. Ahora mi compañera les va a contar cómo logramos aplanar las aulas en el marco de este proyecto. Interesante. Bueno, como Silvana recién lo comentaba, nosotros llevamos a cabo este proyecto con 5º año en esta situación de pandemia. Lo hicimos desde la virtualidad a través de la plataforma de Moodle, que es la que utiliza nuestra escuela. Comenzamos por una pregunta de investigación para que los alumnos empiecen a explorar la temática del proyecto, que en este caso fue cómo dar a conocer el trabajo de organizaciones no gubernamentales. Entonces, para comenzar, les propusimos a los alumnos explorar distintas organizaciones focalizadas en diferentes problemáticas sociales en relación al medio ambiente, a la salud, a la pobreza, a nivel local, regional y global. Nosotras como profesoras de inglés utilizamos el tema del proyecto para construir conocimiento, por un lado, sobre la temática en cuestión, y por otro lado, sobre vocabulario, gramática y habilidades lingüísticas que tienen que ver con la enseñanza de este idioma, ¿verdad? Lo hicimos a través de diferentes actividades con información de tecnología, siempre desde la plataforma, y en algunos encuentros también por Zoom. Por ejemplo, tratamos de trabajar con material auténtico, trabajamos comprensión, por ejemplo, lectora, basados en la página web de la Fundación Pupi, que es una fundación cercana, de las cercanías acá de nuestra escuela. También trabajamos comprensión auditiva a partir de una canción, con un mensaje que tiene que ver con la huella que podemos dejar cada uno desde nuestro lugar. Y también las paredes de nuestras aulas fueron aplanadas con la participación de una representante de la Fundación Barky, quien grabó un video que nosotros compartimos en la plataforma para contarle a nuestros alumnos cómo trabaja la fundación en nuestro país y en forma global. Para que las voces de los estudiantes estén presentes en este proyecto, utilizamos un formulario de Google para que ellos pudieran votar
con qué fundaciones querían colaborar. También grabaron sus voces a través de una aplicación llamada Flipgrid para poder justificar esa elección. Luego los alumnos fueron agrupados según sus intereses y tuvieron que presentar como producto final una infografía utilizando alguna herramienta digital, y de esta forma dieron a conocer la trayectoria, los objetivos y los canales de contacto con cada una de estas fundaciones. Finalmente, esas infografías fueron publicadas en el mural digital y este mural fue compartido en la plataforma de la escuela para poder crear conciencia en toda la comunidad educativa. El cierre de este proyecto se realizó con la salida directa a la comunidad, porque hicimos llegar las infografías que habían realizado los alumnos a las diferentes organizaciones para que las puedan utilizar en sus redes sociales. De esta manera cerramos un poquito el ciclo como se hablaba en la primera ponencia. Bueno, si tenemos que pensar qué logramos en este proyecto, logramos conectar a los estudiantes con el mundo real, desarrollar las competencias en la lengua extranjera en un marco de comunicación genuino, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad e impactar en la comunidad. Si tomamos dos referentes de la educación, podemos decir que en términos de Mariana Maggio, esta experiencia fue un ejemplo de enseñanza poderosa, en el sentido que permitió que los alumnos se conecten con la realidad, piensen en la afuera, que dejó huellas en los alumnos, que les va a proporcionar aprendizajes memorables. Y usando la terminología de Michael Fulham, podemos decir que fue una experiencia de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque también conectó a los alumnos con el mundo real a través de reestructurar los objetivos del aprendizaje, y no solo les dio autoconfianza a los alumnos, sino que desarrolló en ellos habilidades que van a ser necesarias para su futuro, como la colaboración, la comunicación y principalmente el sentido de ciudadanía y de ciudadanía global. Perfecto. Así que bueno, buenísimo. muchas gracias, y acabamos de compartir la presentación en el... Genial, buenísimo. Muy interesante, y muy interesante haberlo hecho en quinto año, ¿no? Esto del futuro y hacer hincapié en el ser un individuo de una sociedad, ¿no? De la otredad y demás, esos conceptos que son tan importantes para aprenderlos en esa etapa de la vida. Muy interesante, muy interesante. Bueno, seguimos con... Un placer. Con la ponencia 68, Creando Aulas, de Virginia Hilt, de Escobar. ¿Estás, Virginia? Porque antes, cuando al principio nombré las ponencias, no me apareciste en el chat. ¿Estás por ahí, Virginia? Pulgarcita, bien. Ah, interesante, pulgarcita. Bien, bueno, vamos entonces con la otra ponencia, la número 69. Aulas virtuales en tiempos de pandemia. Sofía Angélica Molinas Martínez, de Paraguay. Y luego, si Virginia se conecta, volvemos a esa presentación. ¿Estás, Sofía Angélica Molina? Estoy, buenísimo, genial. El micrófono, ¿cómo activo? No me llegó el link, Silvana. A ver, Sofía Molina. A ver si yo... Ya te van a... Tenés que desmutear el micrófono.
Sofía, ahí estás, ahí apareciste. Ya, ¿qué tal? Escuchando, Sofía. Para empezar, desde hace muchos años, los estudiantes de todos los niveles se han formado en instituciones educativas de forma presencial, como sabemos. Pero este 2020 hizo un cambio de planes a todos. La declaración de estado de pandemia por la enfermedad del COVID-19 ha obligado a muchos países a tomar medidas drásticas, y la educación no es la excepción. La variedad de aulas virtuales que se encuentran en línea amerita que se plantee la siguiente interrogante: ¿cómo elegir el aula virtual a utilizar? Es el docente quien conoce a sus alumnos de forma presencial, conoce sus fortalezas y debilidades, y con este conocimiento puede considerar las ventajas y desventajas que ofrece cada aula virtual que encontramos en Internet. Para elegir el aula virtual a utilizar, básicamente debe contener estas herramientas. Debe permitir distribución de la información, es decir, al educador presentar y al educando recibir los contenidos de la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de acceder. Intercambio de ideas y experiencias, aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los contenidos e integración con otras disciplinas, evaluación de los contenidos y seguridad y confiabilidad en el sistema. Puede clasificarse de la siguiente manera, en sincrónicos y asincrónicos. Los servicios sincrónicos es necesario que docentes como alumnos estén presentes al mismo momento. Estos recursos hacen la base verdaderamente necesaria como para socializar. Es imprescindible para que el alumno en esta modalidad virtual no se sienta aislado. Entre estos servicios se encuentran la videoconferencia y el chat. Las ventajas es que pueden reunir personas situadas en diferentes lugares geográficos, se puede compartir ideas, conocimientos, informaciones e interactuar directamente, y en el chat de manera escrita, por audio, imágenes y hasta documentos o enlaces. Se puede observar los rostros de los participantes y se puede añadir o eliminar participantes. Como desventaja, implica tener buena conectividad a Internet, puede haber intrusos que ingresen sin función, se puede filtrar información y se pierde tiempo mientras ingresan todos los participantes, ya que el tiempo en algunas aplicaciones es muy limitado. Entre los servicios asincrónicos se encuentran las aplicaciones de aulas virtuales, las páginas web, el mail o correo electrónico. Las ventajas de esta es el fomento de la comunicación entre el profesor y el alumno, porque el alumno necesita tutorías para esclarecer dudas. Permite crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir variedad de actividades y hacer un seguimiento íntegro del trabajo de cada alumno. Los trabajos quedan almacenados en la base de datos y permite el desarrollo en los alumnos de habilidades y competencias en el uso de medios de información, aspecto de gran importancia en la actual sociedad de la información. Como desventaja es que implica mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor, ya que debe ser actualizada constantemente, necesita contar con los alumnos motivados y participativos, exige que el alumno disponga de un acceso permanente a los medios informáticos. Para ir concluyendo, en esta pandemia el desarrollo de las aulas virtuales está por primera vez tal vez en su total apogeo. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en muy poco tiempo dominaron su uso y su aplicación en esta modalidad. Vivimos en una metamorfosis atropellada. De un día para el otro, todo un sistema educativo cambió. Y con la presencia de estas aplicaciones interactivas en la educación, una infinita variedad de materiales y recursos en línea fueron creados y están siendo creados por los mismos docentes y hasta estudiantes. Siguen siendo las personas el componente esencial y fundamental de cada aula virtual. De cualquier manera, como dice la frase ya trillada, cuando todo esto pase, que nunca está pasando, no se debería ignorar ni olvidar todas las aplicaciones y plataformas web que nos ofrece Internet, pues se pasaría por alto un impacto de estas nuevas TICs que deben ser implementadas en forma presencial también.
Muy interesante, muy interesante. Me quedo con el tema de la motivación y, ¿no? que es fundamental para llamar a los estudiantes. También me pareció interesante el tema del aula virtual como el apogeo, ¿no? En el momento top. Está en la cumbre. Totalmente. Y un tema importante también para mí, ¿no? Para mi punto de vista, que comparto 100% con lo que planteas vos, es que atravesó todos los niveles educativos, ¿no? Desde los más pequeños hasta gente grande, adultos mayores que realizan cursos, que se siguen, cursos que tienen que ver con aprendizaje de alguna cuestión artesanal, algún idioma, algún instrumento, cómo la mayoría han podido hacerle frente, ¿no? A estas nuevas tecnologías y aplicar y bajarse el Zoom en el celular, en el la computadora, en donde sea, ¿sí? Y pudieron hacerle frente a este cambio de la presencialidad a la virtualidad y continuar con su proceso educativo. Y creo que también hasta exponenciado, ¿no? Porque, bueno, no solo aprendés a hacer, por ejemplo, o sea, el idioma inglés, pero también aprendés todo lo que tiene que ver con el manejo de la virtualidad. Sí, es extremadamente amplio. Sí, totalmente, totalmente. Así que es totalmente motivador y positivo en ese aspecto. Y es lo que vos decís, cuando volvamos a una supuesta normalidad, que nunca más va a ser como la conocíamos anteriormente, no nos tenemos que olvidar, y seguramente no nos olvidemos, ¿no? De todo este camino recorrido. Ya es una adaptación nomás ya. Totalmente, totalmente. Muy bien, gracias, Sofía. Gracias. Continuamos con la ponencia número 70 de la enseñanza vertical a la horizontal. Vamos con Oscar Rodríguez, del Sagrado Corazón de Barracas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Te escuchamos perfecto, Oscar. ¿Me escuchás? Perfecto, se te escucha. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todas y a todas. En sí mi ponencia no corresponde a estrategias, sino que es más bien una reflexión. Y en las exposiciones anteriores se hizo mención muchas veces a la visión del docente como tutor, como acompañante en el proceso de enseñanza. Se hizo mención también en poner al estudiante en el centro y como protagonista de su propia educación. En esta reflexión que les presento, en primer lugar, los invito a que traigan a sus cerebros imágenes de aulas de hace 70 años. Que piensen en un aula de hace 70 años. ¿La tienen más o menos en la mente? Bien, ahora piensen cómo era un aula de hace aproximadamente 30 años. ¿La visualizaron? Bien. Y por último, piensen cómo son las aulas ahora en la actualidad. Si ustedes tienen en mente esas imágenes y pueden pensar en cómo son las aulas, habrán visto que nada ha cambiado en sí. El docente delante de la clase bajando información y los alumnos en sus pupitres, alineados en fila, como esperando una limosna que le va a llegar del docente. Si nosotros nos ponemos a pensar en la etimología de la palabra alumno, significa el ser sin luz. Ya desde ese significante lo estamos poniendo al alumno un escalón por debajo del docente. Lo estamos bajando desde nuestra mirada. El alumno que siente como objeto es y muchas veces se retrae de su propia generación de conocimiento. La educación virtual trae este tipo de visiones, ¿no? Del docente subido a una tarima y el alumno como un ser sin luz muy por debajo. Pone una distancia entre docente y alumno. La tarea del maestro es la de transmitir conocimiento y formar el espíritu de los discípulos. El profesor es el sabio y el alumno es el ignorante. Bueno, este concepto absolutamente en estos tiempos es obsoleto.
Si traemos a colación el pensamiento de Jacques Redacher, en su libro El maestro ignorante, define que los estudiantes son capaces de comprender por sí mismos, ¿sí? Al igual que Paulo Freire, su concepto de la educación liberadora, coloca al educando como sujeto pensante y crítico. El concepto de educación horizontal es poner al sujeto educando en el mismo nivel que el educador, ¿sí? Nivelado. Lo hace responsable y artífice de elaborar su propio conocimiento. El cambio de paradigma que se comienza a plantear con la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, bueno, en este contexto que nos toca vivir, en este contexto de pandemia en el cual estamos sumergidos todo el mundo, este año creo que vino a acelerar, este contexto vino a acelerar este proceso de enseñanza extraáulica, ¿sí? Los que rápidamente tuvimos que implementar han llegado para quedarse, creo yo. Sí. Rápidamente tuvimos que adaptarnos, incorporar nuevas tecnologías, y este panorama nuevo que nos toca vivir en este momento tiene que hacernos pensar en cambiar esa educación vertical del docente subido a un pedestal a una enseñanza horizontal, y poner dentro y poner en la centralidad de la educación al alumno. Entonces, basándonos nuevamente en los conceptos vertidos por Jacques Redacher, es imperante pasar del maestro explicador al maestro emancipador. Lograr este cambio hará fortalecer el aprendizaje del sujeto. ¿No les pasó a ustedes, como docentes, que muchas veces en el aula, en la presencialidad, se han preguntado cómo hacer para lograr que los chicos se interesen en algo? Como que están distraídos, como que nada les interesa, y seguramente en algunas ocasiones les ha pasado esto, ¿no? De pensar, ¿cómo hacer para motivarlos? Están desmotivados, no les interesa aprender. Y nada más cerrado que ese pensamiento. Lo que sucede en realidad es que los alumnos nos han bajado de ese pedestal del conocimiento en el que creíamos y algunos todavía creen estar. Ellos ya no esperan acceder al conocimiento a través del docente. Son lo que yo llamo la generación Glee, ¿no? Son los que googlean la información. A partir de esta nueva realidad se plantea una evolución en la enseñanza, una readaptación. Sacar al alumno del lugar pasivo y colocarlo en un lugar activo, que aprenda a aprender. Gracias a los avances y a los aportes que hoy nos brinda la neurociencia, podemos entender cómo el cerebro aprende. La educación vertical está basada en la repetición. David Bueno, en el libro Cerebroflexia, destaca que los nativos digitales tienen menos conexiones en la zona de gestión de la memoria, porque parte de esta función se ha externalizado hacia los dispositivos digitales. Si yo les pregunto a la mayoría de los que están acá presentes, desde la virtualidad, ¿quiénes de ustedes hoy se acuerda de algún número de teléfono? Antes nos acordábamos, éramos una libreta memorística para recordar números de teléfonos. Ahora ya esa conectividad neuronal se ha perdido. En sí, ahora las nuevas conexiones neuronales nos permiten incorporar mucho más datos y diferentes datos. Piensen ustedes cómo estudiábamos nosotros y cómo estudian los chicos ahora. Se pasa de la búsqueda de información en un libro a una multivariedad de páginas y miles de bytes de información. Entonces acá está el planteo que les traigo para poner en consideración y en debate. Es imperioso pasar de la enseñanza vertical a la enseñanza horizontal. El docente acá no es que pierde la importancia, sino que al contrario, es promotor del acceso al conocimiento. ¿Sí? Las elocuciones que me han precedido hacían referencia al docente como tutor, como moderador, como acompañante y como guía. Entonces acá el cambio que se da es una modernización en la función del docente. Tenemos que pensar en las propuestas educativas como motor que entusiasmen el
el motor escolar que entusiasme las ganas de los alumnos. Y no pensar a los propios dispositivos como promotores de la enseñanza. Si nosotros pensamos que los dispositivos digitales son la panacea y la solución de todo, acá sí que estamos absolutamente perdidos. A partir del acceso a la tecnología, yo creo que el rol de docente hay que pensarlo como nuevas propuestas educativas que sean las que logren encender la motivación en el proceso del aprendizaje. Esta pandemia aceleró la incorporación de tecnología. Tuvimos que redefinir en este corto periodo de tiempo el dictado de nuestras clases desde la presencialidad a lo digital. Este aprendizaje propio también que tuvimos que hacer nosotros como docentes se ha acelerado y tenemos que aprovecharlo. Está claro que las clases remotas creo que no son la educación del futuro, ¿sí? Si bien las plataformas van a ayudar, no son las clases remotas las que van a tomar, digamos, la bandera en el futuro, sino que lo que nos debemos quedar con esta situación que nos está tocando vivir es con lo bueno, y lo bueno es que logramos romper la inercia de no cambiar. Seguramente antes de la pandemia, ¿cuánto estoy de tiempo? No estoy calculando. Ya estás pasadito. Bueno, cierro diciendo esto. Sí, creo que la modalidad horizontal es un aprendizaje mutuo entre alumno, docente y pares, y no debemos desaprovechar esta oportunidad de cambiar nuestra mirada sobre la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, nada, me quedo con algunas palabras, después las vamos a compartir, ¿no? Aprender a aprender, maestro emancipador, ¿no? Que es muy interesante y es muy actual. Y no tanto, pero bueno, me parece que hoy en día está sumamente expuesto a que este es el futuro y es la modalidad. Bien, vamos a ver si está Virginia Gil de la ponencia número 68, que nos quedó pendiente. Me parece que no se pudo conectar. Bien, entonces vamos con María Marta Villalba, de el Instituto María Auxiliadora de Avellaneda, ¿sí? Y ya veremos lo que trae, reflexiones educativas en pandemia. Te vemos perfecto, te escuchamos genial. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, es increíble porque yo venía atentamente escuchando las ponencias y cómo todo va decantando quizá en mi reflexión, ¿no? En realidad es una reflexión institucional de la escuela, bueno, yo soy vice en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, y desde el año 2017 más o menos venimos como en un momento de repensar la escuela. En realidad repensar, por eso decía, los iba escuchando y cada uno me traía una reflexión para hacer, repensar eso que tantas veces llamamos desde la educación el formato duro de la escuela tradicional, ¿no? De la escuela moderna, de la escuela, como siempre, como últimamente decimos, ¿no? Una escuela que nace en el siglo XIX, con docentes como nosotros, la mayoría de nosotros, formados en el siglo XX, educando a jóvenes del siglo XXI, ¿no? Y cómo eso entra en el formato escolar, en el dispositivo escolar, como muchas veces entra en crisis, en continuidades, en disrupciones que aparecen. Entonces comenzamos un camino en la institución de repensar algunas cuestiones que tenían que ver con estos componentes del formato, que son, bueno, el currículum, la evaluación, cómo evaluamos, toda la cuestión de los tiempos, de los espacios, por qué
el aula tiene que ser entre paredes, ¿por qué no salir a dar clase al patio? ¿Por qué los tiempos, ¿no? Esos tiempos tan rígidos, tan duros de la escuela secundaria, los vínculos, esto que hablaba el compañero anterior, ¿no? De un docente impartiendo conocimiento unidireccionalmente, como si el estudiante ya no tuviese todo su saber también en el estar en la escuela. Entonces veníamos repensando estas cuestiones y empezamos los directivos, en realidad de nivel inicial, primaria y secundaria, capacitarnos en innovación educativa, con cursos, seminarios, leyendo, bueno, y también pudiendo transmitirle al equipo de docentes estas cuestiones de repensarse, porque también en una escuela, y hablo de la secundaria, tenemos esta cuestión, bueno, de los horarios de los docentes, que uno entra, uno sale, que cuesta quizá, yo creo que es el nivel donde más cuesta quizá hacer cambios perdurables, continuos, porque muchas veces no nos encontramos, no tenemos tiempo para encontrarnos. En febrero de este año, una semana antes del comienzo de clases, nos juntamos, siempre una semana antes del comienzo de clases, nos juntamos los docentes a la primera reunión de personal, donde un poco se perfila ahí el trabajo del año. Y en esa reunión de febrero decidimos juntos, entre los docentes de la secundaria, también con los otros niveles, pero específicamente de secundaria, que de esa matriz del dispositivo escolar, acordar qué cosas queríamos cambiar. Claro, nunca pensamos que a las 2 semanas íbamos a estar, como decía la primera compañera que expuso, o vos, María Laura, migrando, pasando el escritorio, la secretaría y las aulas al living de casa, ¿no? Pero en esa reunión nos propusimos, bueno, a ver qué cosas queríamos, y elegimos evaluación, que es un tema, bueno, clave, ¿no? En la escuela secundaria, en realidad en todo el sistema educativo. Decidimos también hacer un cambio en los tiempos y un cambio en el espacio, de poder empezar a trabajar en proyectos de materias entrecruzadas, en proyectos más transdisciplinares, en salir del aula. Bueno, la cuestión es que ya al mes de la virtualidad, mucho menos, empezamos a reflexionar en que, bueno, todo eso que nos habíamos como planificado, hacer esa ruptura en el dispositivo escolar, dentro del espacio, lo que es la institución, como que se nos vino el cambio, a partir del 16 de marzo, el cambio vino sin haberlo planificado, y tuvimos que adaptarnos, y ahí es donde se cambiaron los tiempos, obviamente, porque no es lo mismo una clase, como decía otra de las ponencias, no hay un determinado para hacer un Zoom o una clase virtual, un determinado tiempo de concentración, no está el espacio del pasillo para poder seguir conversando con el alumno, el tema de los espacios, de los tiempos, el tema de evaluar, porque tuvimos que pasar desde un decreto del ministerio, pasar desde la calificación a la evaluación más formativa, ¿no? Entonces, lo que nos pusimos a pensar, y por eso el título de Ya veremos lo que trae, que bueno, responde a la obra de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Donde dice, deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae, nos está haciendo pensar que no podemos volver iguales a la escuela, que una vez que volvamos a la presencialidad, poder tomar este desafío
que bueno, más allá de la crisis sanitaria y crisis económica, tenemos un desafío como educadores, pero también, que bueno, sería para otro tipo de ponencia, pero una de las cosas que yo planteaba en el escrito era que una de las cuestiones que vino a visibilizar la pandemia también fue la desigualdad entre nuestros estudiantes, porque con esta virtualidad nos dimos cuenta que no todos tenían dispositivo, no todos tenían conexión, y también ahí tuvo que la escuela y el cuerpo docente flexibilizarse y salir a buscar a tal alumno, conseguirle una computadora para que pueda. Pero bueno, me parece que la reflexión y lo que nos atraviesa emocionalmente y profesionalmente es el poder pensar en equipo y juntos a otros, que no podemos volver a la presencialidad nuevamente o solo con la tiza y el pizarrón. Así que bueno, gracias. Un poco ese era el pantallazo. Muy interesante, además desde tu punto, ¿no? Como vicedirectora del colegio secundario, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el vínculo docente y el alumno, que era un poco lo que planteabas vos, ¿no? Cómo en febrero pensabas en el tema de la innovación educativa, de romper el espacio del aula como un ambiente cerrado e irse para otro, seguramente para un ambiente abierto, y tan grande como radio, ¿no? Esa era la gran propuesta. El tema del trabajo por proyecto, que acá en secundaria el gobierno de la ciudad, y creo que en privado también, ¿no? Lo trabajan, la fusión de 2 materias para un proyecto determinado, y eso es sumamente enriquecedor para el alumno. Totalmente. Ya sea presencial o virtual. Sí, totalmente. Yo he visto en directo, yo tengo un hijo en secundaria, y la verdad que compartí de casualidad como 5 minutos de una clase, y eran 2 profesoras, y creo que tiene que ver con esta cuestión también de una innovación, ¿no? Del trabajo en conjunto, esa ilusión de la pareja pedagógica. Exactamente, que es súper posible, en realidad es muy posible. Articular quizá materias como, no sé, matemática con literatura, cuestiones que desde un formato más rígido uno dice, pero ¿cómo? Y sí, se puede. Sí, yo he visto educación física y educación cívica, o ciudadana, no sé cómo lo llaman, en mi época, que creo que es un poco la época de la mayoría, era educación cívica. Y dije, qué interesante. Bueno, después me voy a interiorizar a ver qué es lo que trabajan, pero me parece que más que nada, más que nada como una cuestión anecdótica, lo planteo como una cuestión de esto que vos decías, ¿no? La escuela fue creada en un determinado siglo, donde los docentes que ejercemos como docentes nos formamos en otro siglo distinto, y estamos formando, sería la palabra, acompañando en el camino del aprendizaje a alumnos que van a desarrollarse en otro siglo distinto. Me parece que totalmente esta cuestión de las parejas, también de lo que planteaban en otras ponencias, ¿no? A modo también de reflexión, de esta cuestión del maestro emancipador, qué es mejor compartir una experiencia donde yo estoy con un par pedagógico, o traigo una experiencia de otro colega, ¿no? Yo que doy clases en el ámbito universitario, de otro profesional, de otra área, obviamente que tiene cuestiones que ver con el área que yo estoy encarando como docente, pero ¿no? Este mundo donde el trabajo en equipo, la unión de los eslabones, la sinergia va a tener mucho protagonismo. Sí, y es un cambio también de mentalidad, porque, por ejemplo, con esto le pasará a los otros compañeros, colegas, con esto de la evaluación, nos pasa que, por ejemplo, la familia sigue queriendo la nota numérica. Entonces le cuesta como entrar en bueno, mira, estamos
tenemos que evaluar otras cosas, otras habilidades, otras no. Sí. Es complicado, es un cambio, un formateo mental. Sí. Es un cambio de paradigma también, ¿no? Sí, estamos como tratando de darle de alguna manera sepultura a un paradigma binario donde uno estaba aprobado o desaprobado, y esto supuestamente te daba a entender que aprendiste o no aprendiste, a un paradigma, claro, es romper con una estructura que lleva más de un siglo, dice Oscar, tal cual. Sí, tiene que ver más con eso. Claro. Sí, muchas cosas nos va a dejar la pandemia. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a exponer yo y luego armamos el debate. Gracias a vos, un placer. Ahora en un ratito seguimos un poco todos. Vamos a ver, comparto. No sé si puedo compartir. Compartiendo video. Bueno, yo creo... No sé si me están viendo. ¿Hay algo? Mantener. No. Compartir el video. No me deja compartir la cámara. A ver, pruebo una vez más. Ahí estoy. Bueno, espero me puedan ver bien. Sí, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, buenísimo que los conozco. Bueno, ya los conocí a los quienes se expusieron. Bueno, un poco mi ponencia tiene que ver con el despertar de capacidades diversas. Tiene que ver, obviamente, con todo lo que ustedes compartieron acá, ¿no? Yo lo planteaba como una cuestión de el aumento de la demanda de la educación a distancia. El aumento de la demanda primero, de la educación en sí, ¿no? Como esta necesidad de gerenciar nuestras propias innovaciones educativas para determinados momentos que se nos están viniendo encima, que era un poco lo que planteaban algunos compañeros. Esto obviamente no tiene que ver, desde mi punto de vista, con la pandemia. La pandemia nos lo puso enfrente. Creo que tiene que ver con unas cuestiones que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la globalización y el aumento en la aceleración con que los cambios científicos y el desarrollo tecnológico se da, hace que la demanda de la educación sea cada vez más intensa y más rápida. De alguna manera nosotros en lo que es las carreras de diseño trabajamos con programas, ¿no? Corel, Illustrator, Photoshop, algunos programas de edición. Aprendemos un programa, aparece cuando lo sabemos trabajar, aparece la nueva versión. Hay que volver a instalar. Es como un continuo devenir, como una continua rueda en la que estamos metidos, un círculo vicioso y virtuoso a la vez, en que tenemos que estar continuamente obteniendo herramientas tecnológicas nuevas. Esto sucede desde que uno se compra un teléfono y con una cuestión de concepto, ¿no? Del siglo pasado o del anterior, donde me compraba un artefacto o conseguía un trabajo y suponía que iba a estar en ese trabajo toda la vida. Nosotros estamos ante estudiantes donde el paradigma cambió totalmente, donde la experiencia y el momento y el disfrute por el aprender es lo principal, más allá de obtener un título y una nota, que también es importante, pero lo que se ve últimamente es esto del disfrute y de la experiencia que buscan los estudiantes, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión de que la utilidad
de ese aprendizaje la tenemos que plantear en un universo que nosotros no sabemos ni intuimos realmente cómo va a ser el mundo donde estos jóvenes hoy en día se van a desarrollar. Lo que sí sabemos es que no va a ser igual a como nosotros lo atravesamos en nuestra juventud, tampoco va a ser igual a el hoy, 2020, pero sí lo que tenemos que estar seguros en que creo que tenemos que transmitir ese aprender a aprender, ¿no? Esto que decía un compañero que compartió su punto de vista, que traía la fórmula, ¿no? De aprender a aprender. Bueno, si yo aprendo un determinado comportamiento o un determinado paso a paso de cómo me enfrento a algo desconocido, ya sea un tema, un trabajo práctico, un trabajo, algo en la vida, una cuestión que tiene que ver quizás con una práctica más proyectual, ¿no? Donde yo identifico un problema, evalúo cuáles son las hipótesis y defino cuál va a ser mi estrategia, ¿no? Como el pensamiento científico. Creo que ese pensamiento en cada una de las materias que yo por lo menos dicto es el que más nos ha liberado y nos ha servido. Y finalmente, bueno, cuando yo hablo de capacidades diversas me refiero a la otredad, a la empatía, al docente que acompaña, al docente que está a la par del estudiante. Desde cuando nosotros estamos hablando y aparece el ladrido de un perro o un niño que se acerca, estas cuestiones suceden muchas veces desde cuando estábamos en la presencialidad y un alumno nos comentaba que tenía un problema de salud en la familia o alguna cuestión, algún problema de otra índole. En la virtualidad también sucede y creo yo de una manera más simultánea, más inmediata. Esto me parece que es fundamental en cuanto a la concepción del otro, ¿no? Puedo yo conocer al otro y darle un lugar importante al otro cuando me conozco a mí mismo de alguna manera como persona, como individuo. Tiene que ver con la empatía, ¿no? Como el lugar del otro. Bueno, de alguna manera cuando yo planifiqué y sigo planificando, obviamente, la migración de lo presencial a lo virtual, digo, bueno, si yo fuese estudiante, ¿qué me gustaría recibir? ¿O qué trabajos me gustaría hacer? ¿No? Como esta cuestión de pasar en el otro lugar, del aula plana, como planteaba un compañero, y también como planteaban algunas de las primeras compañeras, las primeras que expusieron, ¿no? De cómo armar esa clase, donde hay una introducción, hay algo motivador, hay un desarrollo y hay una conclusión, que tiene que ver un poco con el pensamiento científico. Bueno, básicamente es eso. Creo que estos cambios irrumpieron en nuestro estilo de vida, modificando nuestras pautas de vida, ¿no? Modificando estos paradigmas y la dinámica de aprender a enseñar y aprender a aprender, creo que está totalmente en auge. Y hay un acontecimiento que una de las compañeras, creo que fue Sofía, que lo trajo a la mesa, es el tema de que estamos aprendiendo los docentes a enseñar, ¿sí? En este formato virtual y estamos como sumamente en un aprendizaje colaborativo, ¿no? Porque nos estamos pasando datos y, ¿no? Como al principio, ¿cómo era el Classroom? Lo bajaba y armaba más, ¿no? Es muy interesante. Entonces esto de la empatía, de trabajar en una sinergia, en un mundo y en un aula y en un virtual totalmente colaborativa, es también para los docentes. Bueno, básicamente creo que tiene que ver un poco mi reflexión, está contaminada en la parte más
positiva de la palabra, por todo lo que atravesamos, ¿no? Ya en esta hora y media. Bueno, si quieren hacer las preguntas en el chat, nos sugiere Agustina, que es la moderadora, como para poder ir compartiendo. Voy leyendo algunas cosas que estuvieron compartiendo, hacer el aula más permeable, totalmente, ¿no? Dice Silvana Carnicero. Sí, es romper con una estructura que lleva más de un siglo, ¿sí? Que nos cuesta un montón, es obvio y es evidente que nos tiene que costar. Pero me parece que lo rico es eso, ¿no? Que es el cambio continuo. A modo de reflexión, la pandemia también puso en evidencia la desactualización de las clases, ya que la tecnología no apareció con la pandemia, y la crítica de la clase tradicional y los métodos de aprendizaje basados en capacidades básicas del pensamiento no es novedoso. Sí, totalmente, Andrea, totalmente. Me gustó eso que dijiste, pensar si fuese estudiante, ¿qué me gustaría recibir? Sí, sí. Trato de hacerlo porque, bueno, como decían las compañeras al principio, hay que generar algo motivacional, ¿no? Empatizar, el docente no debe dejar nunca de ser estudiante, tal cual, sí, sin duda, nosotros tenemos continuamente, si podemos hay que seguir aprendiendo, es genial. Además uno aprende distinto, por lo menos a mí me sucede eso. Uno cuando es joven va, tiene que ver con las características de la edad, ¿no? Como vas así, ahora me interesa, lo que me interesa mucho, y lo que no me interesa, no me interesa. Y lo que sí me interesa lo hago profundamente, y eso creo que tiene que ver con la adultez. A los estudiantes les pasa lo mismo, empatizar, sí, los estudiantes empatizan, los estudiantes preguntan. Creo que tiene que ver con una cuestión que la estudié en una materia que se llamaba marketing, ¿no? Yo soy diseñadora indumentaria. Es humanizar el personaje. Cuando uno humaniza el personaje, donde se lo ve como, bueno, tiene una mascota, qué le gusta, ¿sí? Pensemos también que esta cuestión de la virtualidad, cuando prendemos la cámara, se ve parte de nuestra casa, ¿no? Podemos planear y poner un fondo, sí, pero muchas veces no sucede, no es lo que más sucede. Ah, buenísimo, Agustina, si quieren levantar la mano para hacer las preguntas, totalmente genial. Se te ve tu maniquí. Ah, sí. Mirta se llama. Le puse nombre hace años. Sí, sí, sí. Aquí trabajo. Es mi estudio en una casa. En mi casa. Florencia dice, en esta época donde hay tantísimo de qué aprender, cómo enseñar a seleccionar. Uy, eso yo las escuchaba con el tema de buscar la información. Alguien los mencionó a los alumnos como googleadores, como un término específico. Me parece que eras vos, Oscar. Glee, ahí está. Glee, sí. Y cuando te escuché dije, qué interesante generación Glee. Sí, qué interesante compartir. Y hasta pienso que se podría llegar a hacer, bueno, buscar un determinado tipo de investigación y que el docente sepa que va a encontrar algún sitio donde la información sea errada, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, no hay que dar como verídico todo lo que uno lee, ¿sí? En este momento, Oscar, nómades del conocimiento. Interesante. Sí, Oscar. Si me permitís, ¿se me escucha? Sí, perfecto, se te escucha. Si me permitís, te traigo a colación una anécdota. Yo soy bibliotecario en el Colegio Sagrado Corazón y hace 2 años aproximadamente hicimos un concurso de preguntas y los chicos
que ganaban, se ganaban entradas para ir a la Feria del Libro. Entonces, de las preguntas que nosotros propusimos, 8 las podían encontrar a partir del buscador de Google, el famoso Mr. Google, 8. 2 de ellas no, tendrían que elaborarlas y prepararlas a partir de un pensamiento crítico. Bueno, la mayoría, no la mayoría, el 100% de todos los chicos que participaron respondieron 8 preguntas. Las 2 en las cuales tenían que elaborar no las pudieron responder. Sí, es todo un tema ese. Sí, sí. Yo lo que veo es que he visto trabajos donde el planteo es buscar la información que puede llegar a estar en Google, pero hay que fusionar y dar todas estas distintas vertientes que se pueden encontrar y dar un punto de vista o fusionar y armar como una situación socioeconómica o cultural de, no sé, un determinado país en un determinado momento histórico. Entonces, ahí empieza a hacer aguas, ¿no? Como esta cuestión también de leer y, bueno, y fusionar y elaborar. Bien, acá dice, me sentí feliz cuando un alumno me dijo que aprendió a no escribir lo primero que le aparecía. Dijo, nunca más me voy a equivocar en los temas. Es el primer paso. Sí, totalmente, ¿no? Como esta cuestión de evaluar, sistematizar estas nuevas prácticas también es un desafío, sí, sin duda. Aprender a filtrar, porque el tiempo es finito, tal cual. La clase de nuestra propuesta, la microclase. Buenísimo. Buenísimo, sí, me parece que pasa por ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los trabajos de diseño, donde muchas veces damos un tema y que hay veces que es un movimiento artístico y se sitúa generalmente en 1, 2 o 3 países, en un determinado contexto histórico, y el alumno tiene que evaluar todas las cuestiones que ver con qué sucedía en lo económico, en lo político, en lo global, en lo individual de ese país, cómo estaba conformado el universo tanto de la mujer como del hombre, cuál era ¿no? Como estas cuestiones que muchas veces hacen bueno, encuentro tal cosa, encuentro tal otra y tengo que fusionar todo ese conocimiento para dar un panorama general de lo que está sucediendo. Pero creo yo que eso se aprende más que nada primario, secundario, y en la facultad uno lo tiene más ejercitado. Hay veces que cuesta más y hay veces que sale. Bueno, muy bien, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bien, ¿alguien quiere compartir algo, alguna pregunta, ¿no? A modo de cierre, de compartir algún pensamiento y demás? Muchas gracias. Bueno, yo me quedo, por ejemplo, con el tema de la motivación, con que el aprendizaje, ¿no? Que lo hace responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Del aprender a aprender, el maestro emancipador, el motor que entusiasma. Acá dice la compañera Silvana, la importancia de trabajar un tema desde diferentes perspectivas, totalmente, a diferentes escalas, eso es fundamental, fundamental, donde no hay una sola mirada. Me parece que tiene que ver con, bueno, vos estabas haciendo el trabajo con los alumnos de 5º año, ¿no? Estás sumamente empapada con esa generación. Me parece que tiene que ver con crear y ayudar, ¿no? A crear individuos donde vean a la sociedad como parte de su mundo y además que tengan que ver con esta cuestión, ¿no? Que son parte de una cultura y tienen obligaciones y derechos, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de poder tomar distintas perspectivas de los temas, ¿no?
como un individuo crítico, ¿no? Observador y crítico de su propia realidad. Sí, Paula. Sí, me quiero quedar con el autodidactismo, te escribí en el chat, pero ya no viste más porque son demasiados mensajes, ¿verdad? El autodidactismo, ¿verdad? Como una capacidad instalada, como una capacidad aprendida por parte de los docentes, ¿verdad? También se dio una valorización del docente a nivel social, porque se dio la importancia de contar con un docente y entonces eso hizo que se valorice bastante el trabajo docente también, ¿verdad? Y como una situación irreemplazable, ¿verdad? Que no existirían estrategias, métodos, técnicas o llámese X para reemplazarle a un docente. Aparte de eso, también que se dio una diferenciación de lo esencial del currículum, en el currículum, que es lo más urgente que tengo que desarrollar como docente, ¿verdad? Entonces, se minimizó el currículum a lo esencial, diría yo, desde un punto de vista muy particular. La flexibilización también en las evaluaciones, que cambió totalmente de las evaluaciones que se dan en las instituciones educativas en la actualidad. La adecuación del tiempo que tenemos los docentes se dio también en este tiempo de pandemia. Y algo muy interesante también, la relación cercana entre padres y docentes y el involucramiento de los padres, porque difícilmente uno puede retener esos términos en estos tiempos, ¿verdad? Solamente la pandemia nos trajo que el mamá y papá puedan sentarse al lado de sus hijos o cualquier otro tutor, llámese cualquiera, ¿verdad? Para que puedan trabajar con el hijo, ¿verdad? La formación continua de los docentes y la interacción entre los docentes mismos, como ustedes habían mencionado anteriormente, ¿verdad? Esa reciprocidad en preguntarse, en comentarse, cómo hacer, cómo organizar, cómo concretar, cómo queda mejor, todas esas cosas, ¿verdad? Y en realidad la relación recíproca entre todos, porque tanto autoridades como padres, asociaciones de padres, equipos de gestiones, todos realmente creo que existió sigue existiendo y esperemos que quede instalado todo esto en la reciprocidad. Y eso sin hablar de la aplicabilidad de los recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces era lo que Paula, yo ahí punteando todo eso porque me pareció muy interesante todas las ponencias, ¿verdad? Gracias. Sí, yo volví a compartir lo que vos pusiste, lo busqué y lo volví a compartir para que quede más actualizado, y algunos compañeros te dicen, exacto, priorizar dentro del currículum. Nosotros hablamos muchas veces de currículum oculto, cuando planificamos un cuatrimestre, un año completo, hay un currículum, una planificación, y después hay un currículum oculto. Sí. Dicen, evitar las listas sábanas de los temas que se traten sin profundizar, tal cual. Eso también sucede, ¿no? Como que en determinado contexto, evaluar cuáles son las capacidades y habilidades que tienen nuestros alumnos que vienen, con qué capacidades y habilidades vienen nuestros estudiantes y qué es lo que queremos desarrollar y profundizar, y también evaluando el contexto en el que ellos y nosotros estamos, ¿sí? Me parece que es interesante lo que plantea Andrea, ¿no? Capacidades y habilidades, ¿no? El tema de las habilidades, generar y profundizar en las habilidades blandas, ¿no? La empatía, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, tiene que ver con una generación de individuos críticos y inmersos en una sociedad. Creo que todos estamos como dándole como un cierre a ese concepto como un estudiante en esta época. También dice, salir de la zona de confort no será fácil. Creo que si volvemos a las aulas, lamentablemente volverá a su estado naturalizado. Yo creo que algo va a cambiar, sí, creo que sí, que esto no va a ser, nos va a marcar a nosotros también, ¿no? También ser capaces de reconocernos hasta dónde podemos llegar en este contexto, sin sobreexigirnos a nosotros ni a los estudiantes. Por supuesto, con el límite de no descuidar la calidad académica, totalmente. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, ¿puedo yo estar en un Zoom 3 horas? Evidentemente
para determinadas materias, puedo hacerlo, para otras determinadas materias no, o tengo que armar una dinámica de clase, que era quizás lo que planteaban las primeras compañeras, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo armo yo la clase para que 3 horas, microclases de 10 minutos? Sí, ya sé, pero hay muchas clases que se dan con muchas más horas, sobre todo en la universidad. Y te digo que se hace, se hace. Obviamente que hay como microclases dentro de una gran clase, ¿no? Donde hay una etapa de bienvenida, de compartir, después se arma la corrección, después se arma el teórico, y después se comparte. Y es como que mirás el reloj y decís, ya pasaron 2 horas y media y son miles de microclases dentro de una clase. Sí, tiene que ver mucho con el nivel con el que uno trabaje. Tengo colegas que dan clases de posgrado en vivo 5 horas, con cortes de 15 minutos. Es un apuro, pero exigen duplicar las horas. Sí, no, se hace. Sí, yo las doy, obviamente, pero prefiero, porque si no me quedan temas y cuestiones, nosotros corregimos virtualmente, es como si estuviéramos presencial. Es interesante, es muy interesante la virtualidad en todas las carreras de diseño. Bueno, quisiera agradecerles a todos. Me encantó este encuentro, para mí es algo nuevo. Como ya les dije al principio, yo participo en Interfaces hace bastantes años, desde el comienzo de Interfaces, y siempre de una manera presencial. Así que esto fue como tenerlos dentro de mi estudio. Sí, totalmente. Gracias a ustedes, una experiencia sumamente interesante. Ay, gracias. Acá está siempre mi compañera. Qué amorosa, Andrea. Bueno, gracias. Bien. Bueno, los invito a seguir con otras comisiones. Sí, gracias. Sí, genial. Desde Mendoza, qué maravilla. Desde muchos lugares diferentes. Sí. Gratitud sincera, totalmente, desde Patagonia, muy bien. Sí, qué lindo. A mí se me pone la piel de gallina, ¿no? Poder compartir todas estas experiencias y uno va sintiendo que los otros están atravesando cuestiones muy similares y que todo esto va hacia un punto positivo. Un placer. María Laura, quiero agradecerte por tu coordinación. La verdad que fue una jornada muy intensa. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Agus. Perfecto. Como decía, fue una jornada muy intensa, muy interesante. La verdad que todas las ponencias aportaron contenidos muy valiosos y bueno, que después vamos a poder escuchar nuevamente en las comisiones. Las vamos a subir a YouTube y les vamos a pasar el link por mail. Así que bueno, los esperamos mañana nuevamente y muchas gracias a todos los expositores.